Estamos de vuelta, estamos acá con Marcelo Sánchez, un invitado de lujo acá en la radio, en la Metro. Vino a vernos. Marcelo es ingeniero comercial y hace 11 años es director de la Fundación San Carlos de Maipo, que es una de las fundaciones que más trabaja en entornos vulnerables, con infancia, con segregación dura, digamos, los barrios más complejos de Estado. Marcelo, gracias por venir, Marcelo, ¿cómo estás? No, muchas gracias a usted, Iván. La verdad es que un gusto conocer esta nueva radio y nada, pues qué bueno que se abren estos temas, porque son temas que son muy complejos y que a veces están fuera de la discusión pública. Para nosotros es fundamental porque el objetivo de este programa en particular es justamente levantar todos los temas de inseguridad, de violencia, de crimen que están hoy día afligiendo a los chilenos a raíz de lo que vimos en la encuesta, al más del 90% de los chilenos. Marcelo, la idea es poder hablar contigo hoy día, partir con el fentanilo, ¿cierto? Se prendieron todas las alertas. En Estados Unidos hay una epidemia con el fentanilo. Cuéntanos qué es lo que hay y por qué es tan peligrosa esta droga. Lo primero que hay que entender es que el fentanilo no está apareciendo de la nada en Chile. Ya desde el año 2018 teníamos las primeras alertas, el año 2019 las incautaciones más o menos regulares, en poca cantidad, pero ya se estaban incautando ampollas, fundamentalmente que venían de las mermas hospitalarias, es decir, una persona con un tratamiento de cáncer terminal tenía a lo mejor 10 ampollas, le quedaron 2 por ejecutarse y esas 2 de repente alguien perdió el control y empezaron a salir al mercado. Contemos qué es lo que hace el fentanilo, o sea, cuál es su origen. El fentanilo es un opioide sintético. Tú sabes que los opioides son básicamente derivados de ¿cómo se llama? De plantas, de la amapola, que en Europa los opioides son uno de los problemas más serios en materia de drogadicción. En Chile no tenemos una cultura de opioides más que la morfina y otros que también en este caso el fentanilo se utiliza como un anestésico potente para etapas terminales del cáncer, considerando que evidentemente su uso prolongado genera daños irreparables. Entonces, claro, una persona que tiene un cáncer terminal, efectivamente es muy difícil que sobreviva ese cáncer, no lo va a sobrevivir por definición, y por lo tanto puede usar el fentanilo. ¿Y cuándo se empieza a filtrar? Porque este medicamento tiene que haber estado hace mucho tiempo en los hospitales. ¿Cuándo y dónde se dan cuenta que esto puede tener un uso ilegal como un narcótico que se venda como droga? El año 2018, acá en Chile, aparece por primera vez los primeros robos de hospitales. Ya había aparecido en Estados Unidos, se había utilizado, se había empezado a masificar incluso productos alternativos que incorporaban el fentanilo por su efecto sedativo. Si el fentanilo provoca... lo primero que te pasa cuando tú consumes fentanilo es que sientes paz, sientes tranquilidad, estás como en una euforia muy positiva. Pero el problema es que el fentanilo lo que hace es ir hacia los receptores que todo en el cerebro y en muchas partes del cuerpo tenemos distintos receptores. Hay unos receptores que son cannabinoides y hay unos receptores que son opioides, que son receptores naturales. Por ejemplo, los cannabinoides son los receptores que te da el caminar a la luz del sol, te ayuda la vitamina D, el sistema inmunológico y se hacen todos los neurotransmisores necesarios para que opere el funcionamiento del cerebro y de otros sistemas. En el caso de los opioides y en el caso en particular del fentanilo, junto con estar en los circuitos de gratificación y que por lo tanto te genera poder secretar dopamina, te genera estar en un estado eufórico, positivo, etcétera, etcétera, junto con eso también se bloquean aquellos receptores que están asociados a la respiración. El sistema respiratorio está vinculado, en el caso de los opioides, a estos bloqueadores. Entonces, cuando entra el fentanilo en el sistema, no solamente te da la euforia, también te bloquea el sistema respiratorio. Y lo que provoca es que te empieces a letargar, empieces a tener una insuficiencia respiratoria y en dosis un poquito más altas te puede matar al tiro de un infarto cardiorrespiratorio. Estamos hablando con Marcelo Sánchez, que es director ejecutivo de la Fundación San Carlos de Maipo, de esta droga que en Estados Unidos ha sido calificada como una pandemia, o sea, como una epidemia. Le llaman también la droga zombie, Marcelo. Más de 10.000 fallecidos. Es una droga de alta mortalidad. Además, se dan dosis muy, muy pequeñas. Y por lo tanto es muy difícil de controlar. Tú me decías, muy rendidora, es muy efectiva. Es muy rendidora. Mira, lo que nosotros hemos visto particularmente en la población infantil-juvenil es que los niños y los jóvenes están accediendo cada vez más a drogas más potentes, pero a la vez más baratas. Es la peor combinación posible. Así es. Drogas que son más asequibles, que son más baratas, pero que a la vez son más potentes. El fentanilo va a entrar en esta categoría.
porque el fentanilo lo que hace es amplificar por muchas veces el efecto de cualquier droga. El problema es que el fentanilo funciona en base a microdosis. Si tú no tienes precisión con las dosis de fentanilo, el primer consumo te puede matar. Y es lo que ha estado pasando en Estados Unidos. O sea, aparte de las personas que sobreviven al fentanilo, sobreviven con un daño muy severo. Sí, neurológico severo, sí. Lo más probable es que tú te encuentres en situaciones en donde tú probaste por primera vez el fentanilo y te moriste. Marcelo, antes de entrar al programa tú me decías, mira, acá yo temo que las primeras víctimas de esta droga tan peligrosa sean los niños. ¿Por qué crees tú que puede pasar eso? Tengo la convicción por dos razones. La primera es que después de la pandemia, muy fuertemente, esto siempre se ha minimizado, las drogas de diseño se han minimizado porque la oferta pública significan el 1,7% del consumo total. O sea, uno dice... Drogas de diseño, aclaremos el concepto. ¿Qué significa eso? ¿Una droga que está químicamente diseñada? Adulterada. Es una droga que viene básicamente porque trata de imitar los principios naturales de todas las drogas. Los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, en los años 80, lo que hacen es, en el fondo, tener la potencialidad de aumentar el componente del THC de la marihuana, que es el que te provoca la adicción, lo alucinógeno, etc. Eso opera desde los años 80. Entonces, mucha de la droga o muchos de los pitos que están en circulación le aumentan el poder alucinógeno incorporando estos cannabinoides sintéticos. Es tremendamente nocivo porque aumenta fuertemente la capacidad adictiva. También están las catoninas. Las catoninas son, por ejemplo, las drogas como el éxtasis, que son drogas que provocan el mismo efecto de lo que yo te explicaba del fentanilo. O sea, cambian el circuito de gratificación de placer, pero por lo mismo va requiriendo dosis cada vez más altas porque tu umbral va cambiando y eso genera la adicción, con el consecuente efecto que puede haber sobre todos los sistemas, respiratorio, renal, etc. Ahora, la diferencia acá, Marcelo, es que esta droga, el fentanilo, se usa en los hospitales para tratamientos paliativos del cáncer, del dolor del cáncer. Por lo tanto, hoy día ya se descubrió un enfermero robando la droga. Por lo tanto, tenemos una amenaza en todos los recintos de salud de alta complejidad, ¿no? Sí, pero hay algo adicional, porque esa amenaza ha estado desde que apareció el fentanilo en Chile. O sea, 2018. el año 2018 sí. También eran ampollas, siempre ha habido merma hospitalaria, siempre como marginal. Pero hay una diferencia. Hace menos de un mes apareció fentanilo sólido. Fentanilo en polvo. Fentanilo que quiere decir que fue tratado, fue secado en un papel disecador que te permite que el fentanilo líquido se transforme en polvo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el fentanilo en polvo se mezcla con la TUSI. La TUSI, que es la droga de moda de estas drogas de diseño, que en el año 2018 se incautaron 3 kilos, en el año 2021 se incautaron 700 kilos. 700 kilos. 700 y creciendo para el año 2022. Entonces, la TUSI es la droga de los niños, la droga de los jóvenes, de los 12 a los 17 años, es la droga que está creciendo de manera fuerte. Escucha las canciones de la gente que está vinculada a la música urbana, que hacen apologías al consumo de la TUSI. Hoy día, fentanilo mezclado con TUSI es mortal. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Cierto Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, muy alarmante lo que tú cuentas, porque además hoy día ya tenemos en los sectores de bajos ingresos, particularmente en la infancia vulnerable, donde han trabajado, una penetración muy fuerte de la droga en niños. ¿Qué pasa si esta droga, el fentanilo, mezclado con el TUSI, se empieza a masificar? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cuáles son las alertas que los padres pueden tener, los que nos están escuchando? Y también las policías. ¿Cómo se puede algo tan pequeño? Porque tú me dices que es una dosis muy pequeña la que puede generar estragos, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar, crees tú? Lo primero que hay que saber es que el fentanilo no lo vas a detectar por el olor, el color, etcétera. El fentanilo es solo detectable con tiras que detectan los fentanilos. O sea, no sirven los perros. No sirve. Requiere control. Y requiere control, que significa que va a tener que tener fiscalizadores en terreno, aplicando, pillando las incautaciones. Un niño no se va a dar cuenta cuando la TUSI venga con una gotita de fentanilo. No lo va a detectar. Solamente va a ver el efecto que se genera si es que sobrevive a ese efecto. Por eso que te digo, esto es gravísimo. Porque es cierto, hoy día es marginal, hoy día son incautaciones bajísimas. Pero la estructura de comercialización ya la creó la TUSI. La estructura de comercialización que llega a los niños ya está definida. Tenemos laboratorios que patean la droga. Tenemos incautaciones de ketamina que se han
que han crecido exponencialmente en los últimos años. Tenemos laboratorios que se han desarticulado que están principalmente enfocados a la TUSI. ¿Laboratorio en Chile? En Chile. ¿En qué sectores, Marcelo? En distintos sectores acá en la región metropolitana. En 5 años, más de 60 laboratorios distintos 60 laboratorios que han sido desarticulados por la Policía de Investigaciones. Porque recordemos que la TUSI se hace a partir de la ketamina que la receta de los veterinarios, un remedio para los caballos, ¿no? Es un analgésico, es un anestésico que se usa para los caballos. Además, muchos de los elementos que tú usas para patear la droga requiere determinados precursores que están presentes en la industria. Nosotros somos un país minero. Hay muchos de esos precursores que están disponibles en el mercado con mínimos controles porque precisamente se usan para otros sectores. Bueno, eso lo aprovechan los narcos, mandan sus cocineros, se instalan los cocineros, levantan laboratorios muy fáciles. A lo mejor no se produce hoy día la droga como por ejemplo el fentanilo, que hay laboratorios donde se crea fentanilo, pero lo que sí se hace es que se patea. Y entonces, si hoy patea, tú te refieres a que se masifica, se amplifica el efecto, ¿no? Claro, se rentabiliza. O sea, una ampolla de fentanilo, no sé, te puede significar 500 dosis, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el punto? Un laboratorio montado donde hay una estructura de comercialización, donde ya tenemos los canales establecidos para distribuir TUSI, donde la TUSI está llegando a los colegios, donde ya el mercado del narcotráfico no es periférico, no está segregado. El mercado del narcotráfico está en el corazón de la ciudad. A ver, explícanos un poco más eso. ¿A qué te refieres con eso? Nosotros sabemos que cuando uno ve los mapas que elabora CIPER, por ejemplo, o que elabora la PDI, de barrios controlados por el narco, lo que ve generalmente es que hay una correlación entre barrios controlados por el narco y sectores periféricos o de bajos ingresos, o en algunos casos sectores de clase media, comunas de clase media, o barrios, digamos, que están copados por el narco en comunas de clase media. A medida que tú aumentas el nivel de ingresos se ve menos eso. ¿Tú dices que ahora está entrando en todos lados? Lo que pasa es que son drogas que son de bajo costo, que requieren bajo poder adquisitivo, de alta potencia, y que fundamentalmente cuando fue la pandemia empezó a desarrollarse fuertemente la distribución vía aplicaciones, vía delivery, etcétera. Eso que fue mostrando en la distribución de las drogas de diseño, que ya no obedecían circuitos periféricos donde iba la gente a comprar esa droga de diseño, a buscarla en ciertos sectores más marginales. Tú puedes encontrar hoy día drogas de diseño en el centro de Santiago, en Las Condes, en Providencia, etcétera. Ahora, las personas que trafican o que tienen estos laboratorios ¿son chilenas? ¿Son bandas extranjeras? Hay de todo. La verdad es que los laboratorios que se han desarticulado mayoritariamente han sido organizaciones narcotraficantes territoriales chilenas, digamos. Pero hay cocineros que vienen de afuera. Po. Y lo que hemos visto en los últimos 5 años es que ese patrón ha ido cambiando. Nosotros hemos visto el desplazamiento de las familias narcos, de las familias que tradicionalmente estaban, que tenían una cantidad de años en el territorio. Después de la pandemia se fueron consolidando otro tipo de organizaciones con contactos internacionales. Entró otra ruta delictiva que viene de la mano de la introducción de la marihuana creepy. Hablemos de eso, Marcelo, porque acá se habla mucho de la legalización del consumo, de que la marihuana no genera daño. Hay toda una corriente, hay diputados, incluso parlamentarios, que defienden el consumo, el autoconsumo. Se ve como una cosa liberal. Quizá en un adulto con una situación extremadamente estable no hay problema, pero tú me contabas que la marihuana creepy está intervenida químicamente y que tiene un alto poder adictivo y que en infancia vulnerable puede ser muy peligrosa, ¿no? Es una cepa distinta, modificada genéticamente para ser más adictiva, para tener un mayor componente de THC, que es el componente adictivo alucinógeno de la marihuana. El problema está en que, tal como yo te decía, los cannabinoides tienen una razón de ser. Cuando tú entras externamente el cannabinoide por la vía de la marihuana, lo que hace el cannabinoide es que bloquea los neurotransmisores, bloquea condiciones que son básicas, la memoria, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, etc. Un cabro chico que empieza a consumir marihuana desde los 15, 16 años puede por lo bajo perder 8 puntos de CI. Y como hoy día en Chile no tenemos para tirar seguida a la sobra, vamos a probablemente mermar muchas de sus capacidades futuras.
¿Por qué no somos capaces de decirle esto a los jóvenes? ¿Por qué no le decimos a los jóvenes que están mutilando su desarrollo en la medida que empiezan tempranamente a consumir marihuana? Bueno, piensa que ese análisis se hace en torno a la sativa y en torno a la índica. Multiplica por 7 el poder adictivo que tiene la marihuana creepy. La marihuana creepy era marginal hace 5 años. Hoy día la marihuana creepy está entre 10 a 15 veces cada año aumentando su nivel de incautación y desplazando a los otros formatos de marihuana. Recordemos que las drogas más consumidas en Chile a nivel masivo son la pasta base, la cocaína y la marihuana. Y creo que la marihuana está en primero o segundo lugar, no sé dónde está. Nosotros tenemos un consumo, mira, antes 1 de cada 5 niños habían consumido marihuana dentro del año. Hoy día estamos hablando del orden del 18%, 1 de cada 4. Yo creo que la gestión que tuvo Carlos Charme en su época en el Senda fue muy positiva porque aumentó la percepción de riesgo. Tú miras cómo aumenta la percepción de riesgo, aumenta el control parental, los papás empiezan a darse cuenta que no es inocuo que el hijo fume marihuana y los niños bajan fuertemente el consumo de marihuana. Por supuesto que también hay otras condiciones. El tiempo de pandemia, por ejemplo, ayudó mucho porque los niños estaban con sus papás, estaban encerrados, había distintas condiciones logísticas. Pero que hemos visto que es necesario seguir reforzando la percepción de riesgo. La única forma que los niños no se aproximen a la droga es aumentar la percepción de riesgo. Pero si hay niños que yo converso con ellos y me dicen, no, pues si es más sano que fumar. No es más sano. Bueno, eso es lo que dicen incluso parlamentarios. Bueno, ahí vamos a tocar ese tema quizás otro día, porque tenemos parlamentarios y una bancada del pitito. Pero, a ver, Marcelo, déjame preguntarte esto, porque quiero hacerte 2 preguntas ya como para ir redondeando y cerrando. La primera, ¿hay alguna relación, lo que tú has visto en los colegios, entre las deserciones, que hoy día la deserción escolar es un problema severo que tenemos en Chile, entre la deserción escolar, la violencia al interior de los recintos y la droga, en el momento del consumo de droga? ¿Ustedes han detectado relaciones entre ambas cosas? Yo creo que, a ver, hay correlaciones, sí. No necesariamente causalidad. La droga sí es un catalizador importante de las conductas violentas. Hemos notado que está comenzando más temprano el consumo de alcohol y otra droga. Y acá nunca nos olvidemos que el alcohol es un antecedente de muchas de las drogas. Por eso que los papás hoy día, cuando estemos a fin de año, por favor, cuando les pidan autorizar la barra libre en las fiestas de fin de año, digan que no, partamos por eso. Lo primero es control parental. La primera razón por que un chico se involucra en el delito es porque en su familia hay modelos parentales inadecuados, hay modelos antisociales. El segundo elemento es porque tiene estos catalizadores, como el consumo de alcohol y otra droga. El tercer elemento, y quizás el más permanente y más importante, es que tú lo desocializas cuando lo excluyes del sistema escolar. El lugar por excelencia para normalizar las conductas es precisamente el colegio. Para normalizar las buenas conductas. Las buenas conductas. Sí. Cuando tú sacas a los niños del colegio, como pasó con más de 50.000 niños el año 2022, lo pones en vía directa de las probabilidades de, junto con estos otros factores de riesgo, iniciar trayectorias delictivas y, por supuesto, que entrar de lleno en la realidad del narcotráfico. Marcelo, ¿tú crees que Chile hoy día es un país, se sigue siendo que es un país de paso del narcotráfico? ¿Por qué han entrado 3 carteles de crimen organizado? Lo hemos hablado acá recurrentemente. Tenemos el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, la megabanda Tren de Aragua, más otras. El Golfo. El cartel del Golfo. ¿Qué está pasando en Chile que estos narcos han entrado? ¿Es porque estamos siendo un puente para exportar a través de nuestros puertos? ¿O porque tenemos un mercado de consumo interno? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. O sea, por algo tenemos laboratorios que patean droga, por algo estamos viendo el desarrollo del poder adquisitivo también afecta. Por supuesto que también tenemos salida por múltiples puertas. Tenemos más de 20 puertos por donde sale la droga y también por donde entran las armas. Y cuando tú cambias la ruta, el cambio en la ruta de narcotráfico, cuando la marihuana venía, la sativa venía desde Paraguay, fue muy distinto cuando empieza a entrar la creepy desde Colombia. La creepy desde Colombia, los carteles colombianos están relacionados con los mexicanos. Los mexicanos son los que exportan armas a Chile y entran ilegalmente. Por los puertos. Y por el Golfo Arauco, digámoslo, para ser más preciso. De todas maneras, entonces de Golfo a Golfo. De Golfo a Golfo. Entonces, y ahí tenemos un desafío muy grande, porque acá en Chile se puede estar produciendo creepy para mercados internacionales a cambio de armas, y eso está directamente relacionado en cómo va creciendo el crimen organizado o la violencia. No nos olvidemos de eso. Los narcos internacionales, la mejor estrategia que tienen para lograr la impunidad social es capturar a los niños en sus redes de
narcotraficantes, porque ningún papá, ninguna mamá, ningún hermano va a colaborar con la autoridad si tienen secuestrados a sus niños en estas bandas criminales. Así de arriesgosa la situación que teníamos. Muchas gracias, Marcelo. A ver, démosle a nuestros auditores un consejo. ¿Qué podemos hacer como padres, como tíos, como hermanos para evitar esto? ¿Qué alertas hay que mirar? Cuéntanos para que podamos sacar lecciones de esto. Conozcan el entorno de sus niños, no se priven de conversar con ellos, no se priven de decirles que la droga les hace mal, que ustedes no aprueban el consumo de marihuana, no aprueban el consumo de alcohol. Sean claros, no se inhiban, no piensen que tienen que ser amigos de sus hijos y que por lo tanto dejarlos hacer. Eso es abandono. Tenemos como padres ser claros, ser precisos, tener estándares definidos y preocuparnos de conversar con ellos. Y por supuesto que también hacer un llamado a las autoridades para impulsar una agenda temprana de prevención social con programas con evidencia, que lleguen antes, que apoyen a los padres en esta crianza. En los colegios, en las comunidades, en todas partes, porque sin eso va a ser cada vez más difícil que podamos interactuar con nuestro hijo, ejercer control parental y realmente protegerlos. Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, yo creo un tremendo agradecimiento por haber venido acá a la Metro a conversar de este tema que es prioritario para nosotros, porque, como tú mismo dijiste, del narco derivan un montón de problemas y la principal amenaza es para nuestros niños. Así que muchas gracias y esperamos poder volver a contar contigo para ver cómo podemos empezar a recuperar los barrios que hoy día están afectados por este flagelo de la droga y del crimen organizado. De todas maneras, Iván, cuente conmigo y con toda la fundación. Muchas gracias, Marcelo, de Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a una pausa y volvemos.